Bueno, ahora hemos llegado a la parte estelar de farmacología, que es la parte, como les digo, que siempre es un poco más pesada, pero es importante porque solamente la estudiamos en farmacología, ¿no? Cuando ustedes lleven los cursos, bueno, si así nos acompañan en los diferentes cursos que tenemos en AMES, de lo residentado, entonces no se trata de ese tema solamente en farmacología nomás, ¿ya? Porque lo demás, la parte de fármacos cardíacos, fármacos cardiológicos, gastroenterológicos, etcétera, etcétera, se trata en cada uno de los capítulos de clínicas. Y ahí obviamente hacemos recordarios o hacen recordarios, pero esta parte, como es básica, esta sí no se trata. Entonces, por eso esta parte es muy importante, ¿no? La farmacocinética y la farmacodinámica. Bueno, vamos a ponerles un caso clínico que vamos al final a dar algunas soluciones, ¿ya? A este caso clínico, y me dicen, paciente de 60 años de edad, que consume desde hace 20 días omeprazol, una tableta en ayunas por sufrir de úlcera duodenal, ¿no? La úlcera duodenal es una enfermedad en la cual hay un desequilibrio de la parte del ácido que produce, en este caso el estómago, que llega al duodeno, contra los mecanismos de compensación. Entonces este ácido va a ser una úlcera, ¿no? Que es una pérdida de solución de continuidad, le va a hacer un agujero, por decirlo así, al tejido del duodeno, ¿no? Esto de aquí obviamente puede sangrar e incluso perforarse. En la endoscopía, que es un procedimiento en el cual ingresan con una camarita y ven la úlcera. Bueno, y este paciente que ya tenía este antecedente, ¿no? Ingresa por un cuadro de infarto agudo de miocardio. Ok, dice, infarto agudo de miocardio, ¿no? El cual no va a cateterismo cardíaco, quedando con doble anteagregación. Bueno, o sea, quiere decir que no ha ido a cateterismo, no ha ido a este tema de poder introducir una guía, ver las arterias del corazón y tratar de destaponarlas, ¿no? Simplemente ha quedado con tratamiento vía oral, aspirina y clopidogrel. Y usted se informa que el clopidogrel puede verse afectado por el uso de omeprazol, pues ambos fármacos interactúan entre sí. ¿Qué sería lo más adecuado hacer? ¿No? Esa es la pregunta que vamos a ver al final, ¿ya? Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a empezar definiendo farmacocinética y farmacodinámica, ¿no? La farmacocinética estudia la evolución del medicamento en el organismo en función del tiempo y dosis. ¿No? Una manera muy resumida de enseñar y que nunca falla en realidad es que la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco y la farmacodinámica, que es lo que vamos a ver después, es lo que el fármaco le hace al cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les digo la eliminación de la ceftriaxona, imagínate, renal es 80%, ¿ese es farmacocinética o farmacodinámica? La eliminación de la ceftriaxona a nivel renal es del 80%, ¿eso es farmacocinética o farmacodinámica? ¿Ah? Cinética, porque es lo que el cuerpo le hace al fármaco, ¿no? ¿Quién elimina a la ceftriaxona? El cuerpo. Ya, farmacocinética. Si yo digo, em, si yo digo la atropina antagoniza los receptores NM nicotínicos. ¿Qué es eso? ¿Farmacocinética o farmacodinámica? ¿Mm? Farmacodinámica, ¿no? La atropina, que es el fármaco, antagoniza los receptores del cuerpo, ¿no? Nicotínicos, ya. Eso, por ahí obviamente todavía no conocen mucho porque recién vamos a hablar. Pero ya más o menos pueden intuir de lo que estoy hablando, ¿no? Eso es lo importante. Farmacocinética, entonces, es las modificaciones que sufre el fármaco por el cuerpo. O sea, el fármaco entra y el cuerpo le mete su ácido, lo descompone, todo eso es farmacocinética. Lo elimina, eso es farmacocinética. Y farmacodinámica es lo que el fármaco le hace al cuerpo. Como les digo siempre, ahora vamos a verlo con mucha mayor razón, el fármaco normalmente actúa en vías que ya existen en el cuerpo, las modifica solamente. ¿Sí? Entonces, farmacocinética estudia la evolución del medicamento en el organismo. Es un proceso dinámico donde todos los procesos ocurren simultáneamente, ¿no? A pesar de que vamos a ver que nosotros lo estudiamos de manera, por decirlo así, cronológica, en realidad es un proceso dinámico, como dice bien claro, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando de las primeras principales fases de la farmacocinética, que se resumen en el acrónimo del AMDE, ¿no? El fármaco debería pasar por un proceso de liberación que solamente se reserva la vía oral, ojo. Ya, este es un paso que no todos los fármacos pasan, solamente algunos.
Luego la absorción. Absorción. Ahora vamos a definir un poco. Metabolismo. Metabolismo en el hígado sobre todo, luego se distribuye, el fármaco se distribuye al cuerpo, distribución. Y eliminación. Al metabolismo también le dicen biotransformación, es sinónimo, ¿ya? Liberación, que se reserva para algunos compuestos por vía oral, tabletas. Absorción, se absorbe el fármaco. Se metaboliza. ¿Quién es el gran laboratorio del cuerpo, dicen? ¿Se acuerdan quién detoxifica al cuerpo de los fármacos? El hígado. Se metaboliza. Se distribuye, o sea, se va a todas las partes del cuerpo. Ahora vamos a hacer un poco eso. Y se elimina. Ese es el lámina. Ahora vamos a estudiar, esa es la parte de farmacocinético, obviamente, ¿no? Porque todo esto es lo que el cuerpo le hace al fármaco. ¿Ya? Ahora vamos a estudiar cada una de ellas. Entonces, la liberación solamente se reserva para las sustancias por vía oral en tabletas, algunas, ¿no? Por ejemplo, la primera parte es la disgregación. Doctor, simplemente es que el medicamento se parte, pues, ¿no? Se rompe en partículas pequeñas, ¿no? ¿Ya? Se rompe, esa es disgregación, ¿no? Paso de formas sólidas a partículas más pequeñas, nada más. Luego viene la disolución. Ya es cuando se forma, se pasa del estado sólido a un estado de solución líquida. Claro, esa tabletita se va a disgregar y luego va a mezclarse con los jugos que hay en el tracto gastrointestinal. Y esto va a llevar a una disolución. Ese es el paso con mayor trascendencia. Disolución. Una vez que se disuelve el fármaco, ¿qué va a hacer? Va a atravesar, o sea, va a moverse. Este movimiento se llama difusión. Es el paso del fármaco disuelto a través del fluido gástrico. Claro, no se va a quedar en el esófago, ¿no? Se va hasta el estómago. Esa es difusión. Entonces, como están viendo claramente, la liberación es un proceso, digamos, importante, pero solamente para algunos fármacos, ¿no? El siguiente paso quizás es mucho más importante, ¿no? Que es la absorción, ¿ya? ¿Qué es la absorción? La absorción es el paso del fármaco desde su lugar de administración hasta el torrente sanguíneo. ¿Ya? Eso hay que recordarlo bien porque siempre les preguntan en los exámenes. Es el paso del fármaco desde su lugar de administración hasta el torrente sanguíneo. Todo ese tiempo, eso se llama absorción, ¿ya? Hasta que llegue a la sangre. Ahora, la gran pregunta que siempre les hago. ¿Me conviene que el fármaco siempre se absorba o no? ¿Me conviene que siempre el fármaco se absorba o no? ¿Mm? Ya, no, pero ponme situaciones más que todo. O sea, ¿en qué situación me conviene que se absorba y en cuál no? Y lee la definición. No, no lo tomes como absorción, no, lee la definición. La definición que estamos ahí es una definición técnica, ¿no? Esa definición. ¿Me conviene siempre o no? A ver, ¿en qué situación no me conviene que se absorba el fármaco? ¿Quién me dice? En las cremas, por ejemplo, ¿no? Las cremas. ¿Por qué yo doy cremas? Si no le daría pastilla, ¿no? Porque solamente quiero que se quede en la piel, ¿no? A eso se le llama tratamiento tópico, ¿no? Entonces, si yo solo quiero darle que se quede en la piel, crema. ¿Me conviene que se absorba? Nuevamente, pues digo, no, no hables de absorber lo que dice el diccionario, no. La absorción es el paso desde la punta de entrada hasta la sangre. Entonces, esta crema, más bien no quiero que pase la sangre, por eso le doy una administración en la cremita para que el efecto sea local. ¿Entendieron? ¿Sí? Después, ¿el inhalador para qué se ha creado? Nuevamente, si no le daría una ampolla de salbutamol, ¿no? O una pastilla. Se ha creado porque tiene efectos adversos que si pasa la sangre, empeoraría el paciente.
¿no? Entonces me conviene un dispositivo que se quede de manera local, solamente los bronquios. Ah, ya, doctor, entonces no siempre me conviene que se absorba, pues, claro. Obviamente hay fármacos que sí me convienen, las pastillas, las ampollas sí me conviene que se absorban. Pero hay medicamentos que se han creado específicamente para que solamente se queden ahí. Y más bien si pasan a la sangre me pueden generar efectos adversos. Las gotas oftálmicas, ¿no? También, si no te da una ampolla, te da una gotita para que el efecto sea más. ¿Ya? Ah, ya. Ahora sí entiendo, doctor, lo que es absorción. Ya. Bueno, la absorción depende de muchas cosas en realidad, ¿no? Como dice ahí, propiedades fisicoquímicas del fármaco, anatomía, etcétera. Absorción. Perdón. Ya, entonces, la absorción depende de muchos factores. Por ejemplo, de las propiedades fisicoquímicas del fármaco, ¿no? Claro, si es un medicamento enorme, grande, probablemente se va a absorber menos, ¿no? ¿Qué más? Si, por ejemplo, el medicamento es soluble rápidamente, se convierte en líquido, también se va a absorber mejor. ¿No? Entonces, la parte físico-química del fármaco. Sí, por ejemplo, se une mejor a los receptores del estómago, se une peor, etcétera. Absorción. ¿No? O, por ejemplo, si está recubierta, ¿no? Obviamente algunos medicamentos, como les expliqué, están bien recubiertos para evitar que se absorban en el estómago y más bien que se absorben en el intestino. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, eso depende de la propiedad del fármaco físico-químico. Luego también de la anatomía y fisiología del lugar de la absorción. ¿Dónde se absorbe? En el estómago y en el intestino. Para eso el intestino y el estómago tienen estos pliegues, ¿no? ¿No? Estos pliegues de sus mucosas, de sus células, que si yo les tiro, acuérdate que el intestino yo les tirara, sería pues 20 veces más largo, ¿no? Por eso justamente estos pliegues me hacen que aumente la superficie de absorción. Si estuviera planito, imagínate, mira, mide poquito. Pero como está plegado, en realidad mide más, ¿no? O sea, más superficie de absorción. Doctor, si el paciente tiene una buena superficie de absorción, el medicamento se va a absorber bien. Pero ¿qué pasa si el paciente no tiene tanta superficie? Ah, pacientes operados, ¿no? O síndrome de intestino corto, ¿no? Paciente que ha tenido isquemia intestinal, lo que sea, y han tenido que cortar el intestino, ¿no? O, no sé, se ha tragado algún tipo de tóxico y también han tenido que resecar el estómago. O tiene un cáncer, o tiene una síndrome de malabsortivo. Entonces, esto de aquí obviamente va a alterar la absorción. Obviamente, esto de acá que yo les digo simplemente es algo teórico, ¿no? Porque en la práctica es un poco difícil, ¿no? O sea, lo aplicamos, pero no podemos saber el porcentaje de absorción alterado, obviamente, ¿no? Anatomía y fisiología en lugar de absorción. Si hay un problema de embolia, de isquemia intestinal, hay necrosis, también va a haber alteración, ¿no? Y desde luego también la forma farmacéutica, ¿no? La forma. Obviamente, uno de las formas más complicadas es la vía oral, ¿no? O sea, en la vía oral, si bien es cierto, seguro, ahorita vamos a ver un poco la diferencia entre las vías, la absorción es más errática. ¿Qué quiere decir errática? Que no sé, ¿no? No sé cuánto se absorbe, ¿no? Porque como persona, cada persona es diferente, ¿no? Tú y yo somos diferentes en nuestro intestino. Son muchas cosas que puede haber variación entre persona y persona. De la forma. En cambio, por ejemplo, si yo administro por la vena, garantizo que todo el medicamento vaya a la vena, ¿no? O sea, ya no tiene que pasar por todo este tema de, ¿no? Del intestino, que el estómago, entonces es diferente. Por eso en la vía endovenosa a veces dicen que no tiene absorción, ¿no? Pueden decir. ¿Cuál es la única vía que no tiene absorción? La endovenosa. Porque no tiene ese paso, ¿no? Directamente va a la sangre, entonces ya no existe este paso del fármaco desde su lugar de administración al torrente sanguíneo. Se podría decir teóricamente que no existe absorción, ¿no? Muy bien. Bueno, luego existe este tema de la ionización, que también me gustaría que lo sepan, por ahí han preguntado, ¿ya? Han preguntado este tema también de la ionización, ¿ya? Existen estos fármacos que pueden ser ionizados o no ionizados, ¿ya? Entonces, ionizados quiere decir que el medicamento tiene carga, como ustedes ven acá, ¿no? Positiva y negativa, ¿ya? Positiva y negativa. Y el medicamento no ionizado, más bien, está totalmente unido. Ya, como pueden ver, el no ionizado, cuando está no ionizado, es altamente liposoluble. Y el ionizado es hidrosoluble. Doctor, ¿cómo sabe usted eso? Es algo teórico simplemente, ¿no?
O sea, liposoluble, doctor, quiere decir que se disuelve bien en grasas. O sea, la grasa es su amigo, mejor dicho, ya. Y el hidrosoluble, el agua, no la grasa. El agua es su amigo. Pregunta, ¿de qué están formadas las membranas celulares? ¿De agua o de grasa? De lípidos, ¿no? De grasa. Ah, ya. Entonces, ¿qué me conviene? Que sea liposoluble. Liposoluble. Eso me preguntó alguna vez, ¿no? ¿Por qué no se absorbe un medicamento? Porque está altamente ionizado, ¿no? Altamente ionizado quiere decir que es hidrosoluble y por lo tanto no se va a absorber de buena manera. Porque al final el fármaco puede atravesar la membrana lipídica justamente si es más liposoluble. ¿Ya? Ahora, existe un concepto también en la farmacocinética que es un poquito especial, que es el pK, ¿no? Doctor, ¿qué es el pK? ¿Qué me estoy rayando ya? El pK, mira, es el pH a la cual el fármaco, la sustancia, lo que sea la molécula, va a poder desdoblarse, o sea, va a poder ionizarse y no ionizarse. O sea, va a desdoblarse. En resumen, para que ustedes me entiendan, imagínate que el medicamento está bien ionizado, ¿ya? Y el pH en el cual el medicamento, ¿no? Se va a separar y va a poder absorberse bien porque ya va a volverse liposoluble, a eso se llama pK. ¿Está bien? Entonces, el pK es el pH al cual ese medicamento se va a poder desdoblar. ¿Entendieron? ¿Sí? Ahora, ese pH depende obviamente del medio. ¿No? Quiere decir, mira, ahí por ejemplo dice pK 4.4, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el medicamento va a ir ahí tranquilo por el tracto digestivo y si no encuentra un pH de 4.4, no va a poder desdoblarse. ¿Ya? Cuando esté en un medio en el cual el pK, el pH esté 4.4, va a poder desdoblarse. ¿Está bien? Entonces, doctor, ¿de qué depende el pK? De cada medicamento. Cada medicamento tendrá su pK. La aspirina tendrá 7, el omeprazol tendrá 4.4. Es un valor que simplemente existe porque ya, ¿no? Es la molécula. ¿Me entienden? Entonces, el pK es el pH al cual la molécula del fármaco necesita llegar o estar para poder desdoblarse y poder absorberse. De esa manera yo puedo controlar más o menos dónde puede absorberse el fármaco, ¿no? Porque si yo creo una molécula que necesita un pH ácido, ¿dónde se va a absorber? En el estómago, ¿no? Ahí justamente va la parte de la farmacotecnia que le está explicando. Doctor, ¿cómo hago para que el medicamento pase al intestino o se absorba el estómago? ¿Cómo hago? Ah, ya, justamente está ahí, pues el pK. Si yo quiero, ¿no? Que el medicamento se absorba en el estómago, pues busco un medicamento cuyo pK sea bajo. Y si yo quiero que se absorba en el intestino, busco un medicamento cuyo pK sea elevado, ¿no? Sea más básico, más alcalino. ¿Ya? Entonces, esa es la definición de pK. Esa es la explicación por la cual los medicamentos recién se van a absorber en cierta zona porque necesitan también el pH. ¿Ya? Por eso te digo, o sea, la absorción son 1000 cosas en realidad a tomar en cuenta para poder absorber un fármaco. Y eso es algo mayormente teórico, ¿ya? Como te digo, no lo usamos tanto en la práctica. ¿Qué más, doctor? Hay una clasificación que hablamos de vía de absorción indirecta y la vía de absorción directa. Es una clasificación que podemos usar. Y acá justamente vamos a hablar un poco de las vías de absorción. Mira, la vía indirecta es si el fármaco tiene que atravesar epitelios. Y la directa, doctor, si no atraviesa epitelios. Ah, ya. Entonces, a la indirecta también le llamamos mediata. ¿Ya? A la indirecta también le llamamos mediata. ¿Cuáles son las vías indirectas? La vía oral. Porque en la vía oral el fármaco tiene que atravesar el epitelio gástrico, el epitelio intestinal es epitelio, ¿sí? La vía sublingual, la vía rectal también, porque el recto tiene un epitelio, ¿sí? Plano, pero tiene un epitelio. La vía respiratoria, doctor, también porque tiene el epitelio respiratorio, ¿verdad? El epitelio respiratorio. La vía cutánea también, ya es un epitelio pavimentoso, como tú sabes, y así, las demás también son vías indirectas. Ok. Doctor, ¿y el otro grupo cuál es? El de la vía directa. Ese de aquí no atraviesa epitelios. Por ejemplo, la vía subcutánea. Claro, porque la grasa no es epitelio, ¿eh? Ojo, no, no es un epitelio. Tejido graso. Ya, ¿qué más, doctor? Intramuscular. Ah, porque claro, el músculo tampoco es un epitelio, ¿no? Sí, es tejido muscular. Y así, intraperitoneal, intrapleural, intraarticular, por ejemplo, o intraósea, ¿no? ¿Cuál es el tejido del hueso? Los condrocitos, los osteocitos. No es epitelio, no es epitelio. Ok. ¿Ya? Entonces, estas vías se llaman directas o indirectas. Es una clasificación también teórica, ¿no? No tiene, por ahí lo han preguntado. Y ahora vamos a ver las características de las principales vías de administración.
¿Cuáles son las vías de administración, doctor? Vamos a poner acá. Vamos a poner acá la vía oral, la vía subcutánea, SC, ¿no? Se abrevia como SC. Ustedes ven en el hospital, pone SC nomás, ¿no? Administrar enoxaparina SC, ya. Pues. Vía intramuscular, se abrevia IM, ¿no? Y eso ustedes tienen que ir conociendo. Y la endovenosa, EB, ¿no? Nosotros preferimos poner endovenosa. Algunos ponen IB intravenosa, pero se puede confundir, mejor hacer. ¿Ya? Vamos a poner acá beneficios, aspectos negativos y algunos comentarios. Bueno, la vía oral en realidad se considera la vía más fisiológica. Pregunta también de examen, ¿no? Doctor, ¿por qué? Porque el fármaco tiene que pasar por todo, ¿no? Todos los pasos. Va por el tracto digestivo, se metaboliza, se absorbe. Entonces, como pasa por todos los pasos, es la vía más fisiológica. Ah, ya. ¿Qué más? También el medicamento teóricamente puede presentar menos reacciones adversas, ¿no? Al ser una vía fisiológica que el fármaco pasa por el hígado, se desintoxica, ¿verdad? Entonces como que, ¿no? El fármaco, por decirlo así, lo aguantamos más, ¿no? Lo aguantamos ahí, tranquilo. Ok, beneficio, ¿no? ¿Qué más? Después es barata, el costo. Obviamente la pastilla es lo más barato que hay, comparando con los demás. Doctor, pero háblame de la parte mala. ¿Qué parte mala tiene? Bueno, el problema es que el paciente tiene que ser bien apegado, o sea, tiene que ser bien, vamos a poner reglado, ¿ya? Responsable, ¿no? Claro, si se olvida la pastillita, eso como que, ¿no? Es muy, depende mucho de la persona, depende mucho de la persona. Ya, ese es uno de los aspectos negativos, ¿no? Más que todo, podemos decir también que, bueno, ¿no? En emergencia no se usa, pero para eso más bien tenemos las demás vías, ¿no? Ya, y otro aspecto negativo también, vamos a ponerle que es muy, la absorción es muy errática, como les había dicho, ¿no? O sea, es algo demasiado que no puedo controlarlo, ¿no? La absorción, sí, depende de cada paciente a veces, ¿no? Puede variar de un paciente a otro demasiado, por eso le decía, ¿no? Por la absorción. ¿No ves que acá la absorción es más importante? Ah, ya, ya. Y la vía subcutánea, doctor, ya, la vía subcutánea, sí. No, comentarios, si hay un comentario especial, ¿no? Por ahí. Vía subcutánea, ¿podemos incluir eso o nada más? La vía subcutánea, beneficio. Me sirve para poder administrar preparaciones de liberación lenta, ¿no? Liberación lenta. Por ejemplo, la insulina, ¿no? Acá vamos a poner en comentarios, la insulina. La insulina se usa bastante justamente por la vía subcutánea. O sea, ahí la insulina se puede almacenar y se libera lentamente en el día, ¿no? Claro, acuérdense que les había dicho que algunos medicamentos hacen un pico, ¿se acuerdan? O sea, pico y se acaba su función. Bueno, la insulina no me conviene que sea pico, pues, porque si le hago pico, le puedo llevar a la hipoglicemia y de ahí se acaba su efecto y el paciente otra vez hace elevación de glucosa. Entonces la vía subcutánea, ¿no? Me sirve para ese tema. También acá puedo utilizar parches, ¿no? Parches de algunas sustancias, de morfina, ¿no? Para el dolor, por ejemplo, ¿no? Aspecto negativo, aquí hay que tener cuidado porque puede haber necrosis si utilizo sustancias irritantes. ¿Ya? Necrosis si utilizo sustancias irritantes. ¿Qué más? En cuanto al volumen, el volumen normalmente se considera que ese es un volumen pequeño que puedo administrar, ¿ya? La vía intramuscular, volumen moderado, volumen, cantidad, y acá es un volumen grande, ¿ya? O sea, me refiero en cantidad de fármaco, ¿no? Yo no le puedo poner acá pues un litro de medicamento a la vía subcutánea, ¿no? La vía subcutánea corta es en la grasita, normalmente se acá en esta parte del hombro o en la parte del abdomen, ¿ya? Vía subcutánea. Y lo otro, el efecto adverso, como le decía, es la necrosis, ¿ya? O sea, la grasa es un tejido bien delicado. O sea, si a la grasa tú le pones una sustancia irritante, se puede necrosar e incluso se infecta. O sea, es bien delicada la grasita, ¿ya? O sea, tienes que tener mucho cuidado. Nos ha pasado y pasa desde luego, por ejemplo, en gente muy obesa, ¿no? Me acuerdo que una vez vino una doctora al hospital porque le habían puesto una intramuscular, pero como era bien obesita, bueno, le habían puesto mal también,
Entonces el medicamento no le pusieron al músculo, sino a la, ¿no? No llegó, ¿no? Porque era bien obesita. Y a la grasa le pusieron. Entonces hizo una celulitis, pero estuvo como un mes más o menos, porque se irritó, ¿no? Supuró, o sea, se hizo incluso una úlcera, un agujero, no tuvimos que curar. O sea, al final salió bien todo, ¿no? Pero me refiero a que esas cositas pueden pasar con la vía subcutánea. En este caso, como les digo, la administración era el músculo, pero no llegaron bien y le pusieron a la grasa, ¿no? Es una de las complicaciones. La vía intramuscular, esta vía normalmente aguanta volúmenes moderados, como les digo. A veces se puede usar también para liberación lenta, aunque también más que todo es para autoaplicación. Esta es una de las características. Autoaplicación, ¿no? O sea, el paciente se puede autoaplicar. Como les decía, en algunos casos incluso les dan jeringas prellenadas, ¿no? Sobre todo a los alérgicos, de adrenalina. Entonces el paciente está con su alergia, agarra su y al muslo directamente se aplica. ¿Ya? Esa es una de los beneficios. Ahí sí yo puedo utilizar sustancias poco irritantes, ¿ya? E incluso oleosas, irritantes, oleosas. O sea, estas sustancias aceitosas sí puedo darle al músculo, ¿no? Pero, por ejemplo, no le puedo dar a la grasa o a la vena, porque causa un problema, ¿ya? Entonces, ahí se aguanta sustancias oleosas. El volumen como motivo es moderado, ¿ya? Entonces, moderado. Y un comentario vamos a poner por acá, que se puede usar en situaciones de emergencia también, ¿no? No, te viene un paciente así loquito, o sea, verborreico, agresivo, que te quiere, ¿no? Lo traen porque está agresivo, lo agarran entre varios y a la nalga le ponen su intramuscular, ¿no? Porque a veces ponerle la vena es un poco difícil ahí, ¿no? Tendrías que agarrarle, tienes que canalizar intramuscular. Ahí le ponen. Su haloperidol. Ah, ya. Y la vía endovenosa también se puede usar para emergencia, ¿no? Es una gran ventaja. En realidad se podría decir que es la preferida para la emergencia, no sé. Beneficios, se puede usar en situaciones de emergencia, sobre todo, ¿no? En pacientes inconscientes, desde luego, ¿no? Paciente inconsciente no le voy a dar pastilla, ¿no? Tome, señor, su pastilla. Está dormido, no puede. O un paciente intubado que esté en ventilador, todo le doy por la vena, ¿no? Endovenoso. Todos los medicamentos endovenosos. Perfecto. ¿Qué más, doctor? Acá también puedo administrarle y regularle la dosis. Ya que vamos a poner infusión. Ya, aunque no lo crean, también puedo regular la dosis, infusión. O sea, hay preparados por vía endovenosa, no solamente en bolo. ¿En bolo qué es, doctor? Agarro la ampolla y se la empujo. En bolo, ¿ya? Lo otro es infusión. Infusión es cuando yo hago una preparación, por ejemplo, el medicamento lo diluyo con cloruro de sodio, y le pongo una bombita, una bomba de infusión. ¿No deben haber visto quizás en algún hospital? Es un aparato mecánico en el cual tiene un parante, tiene su entrada y su salida del tubito, y acá tiene el medicamento dentro también. Entonces, esta bomba de infusión tú lo programas ahí, cc por hora, o sea, es como un aparatito, lo programas, y la idea es que esto de aquí va a ir liberando el fármaco, pero de manera muy lenta. ¿Ya? Entonces, de esta manera yo puedo, por ejemplo, ponerle, ya voy a aumentar el goteo, pongo ahí, 8 cc por hora, o le bajo, 3 cc por hora. Y de esa manera yo controlo la infusión del medicamento. Entonces, esta es una característica que no la tiene otra, ¿no? Porque el intramuscular le pones y listo, igual la subcutánea. En cambio, la endovenosa, en esa modalidad sí se puede hacer así. ¿Ya? Desventaja, obviamente, los efectos tóxicos, ¿no? Ya te imaginarás que la ampolla es la que, o sea, el medicamento como está tan concentrado y va a la vena, si por la vía oral, o sea, por la pastillita le causaba un vómito, pues por la vía endovenosa peor todavía, o sea, el paciente va a vomitar más. O sea, los efectos adversos también son más fuertes, ¿ya? Entonces, tiene su beneficio, tiene mejor efecto también, ¿no? Más rápido. Le voy a bajar la presión más rápido y más efectivo, sí, pero cuidado que también los efectos tóxicos van a ser mayores. ¿Ya? Entonces, esto sería la parte de... Esas son las principales vías en las cuales en realidad nosotros vamos a poder manejar, ¿no? Listo, entonces, ya autorizamos lo que es los procesos de absorción, la vía de administración, ¿no? Ya comprenderás que entonces la absorción, como te digo, desde la vía de entrada, ¿no? Que sería, por ejemplo, la vía endovenosa o la vía respiratoria hasta que llegue a la sangre, eso es la absorción, ¿ya? Y luego están algunas definiciones como es la biodisponibilidad, ¿ya? La biodisponibilidad es expresada en un porcentaje. Es el porcentaje de fármaco que llega inalterado a la sangre.
a la sangre. Biodisponibilidad. Está expresado en un porcentaje. Por ejemplo, vamos a poner acá 80%. ¿Qué quiere decir? Que el 80% del fármaco que ha ingresado va a llegar a la sangre. Nuevamente, doctor, ¿de dónde sale este valor? Todo ya está escrito en piedra ya, ¿no? O sea, cada medicamento tiene su biodisponibilidad. Tú tendrías que, ¿no?, consultar cualquier libro, en todo caso de fármaco, o en lo que les he enseñado en la PUDM, es que para saber la biodisponibilidad de cada fármaco. Entonces, si me dice 80%, ¿qué quiere decir? Que el fármaco llega a la sangre después de la absorción, 80% del fármaco. ¿Ya? 80, es un número en porcentaje. Doctor, ¿qué es el efecto del primer paso? Ah, ya, mira, cuando el fármaco se absorbe y antes de llegar a la sangre también, puede ser de que antes de que llegue a la sangre sistémica, el fármaco ingrese al hígado. Y en el hígado, el fármaco se va a distraer, ¿ya? Yo le digo así, me va a dar vueltas. ¿Ya? Este es el estómago, hace el hígado, entonces el fármaco viene, hace todo feliz, y antes de ir a la circulación sistémica por acá, se mete al hígado. Y en el hígado le va a dar vueltas al fármaco. Entonces, este efecto del primer paso obviamente puede ser perjudicial porque va a disminuir el porcentaje de fármaco que va a llegar a la sangre y también lo va a enlentecer. Por eso en el examen siempre han preguntado cuál es el órgano donde más se da el efecto del primer paso. La respuesta es hígado. ¿Ya? El hígado. El efecto entonces el efecto del primer paso es que el medicamento se mete al hígado y ahí se queda tonteando y antes de llegar a la circulación sistémica. Efecto del primer paso. Una vez que el fármaco ya se ha absorbido, entonces toca lo que es la distribución. ¿Ya? La distribución. La distribución va a ser cuando el fármaco se va a ir hacia todo el cuerpo. Obviamente a mí lo que me conviene es que el fármaco se vaya a la zona en la cual yo le estoy dando, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un absceso hepático y le doy un antibiótico por la vena, me conviene que el fármaco se concentre ¿dónde? En el hígado, pues donde está el absceso hepático, ¿no? Si yo le doy un anticonvulsivante, me conviene que el fármaco se distribuya ¿dónde? En el sistema nervioso central. Pero no siempre sucede eso, obviamente, ¿no? El fármaco puede ir a diferentes sitios. Y eso es lo que origina a veces los efectos adversos, ¿no? Que justamente se va a un sitio que yo no quiero y ahí puede generar los efectos adversos. ¿De qué depende la distribución, doctor? Depende de muchas cosas, pero sobre todo depende de esto. De la unión a proteínas plasmáticas, ¿ya? ¿Y cuál es la proteína más importante? La albúmina, ¿ya? La albúmina es la proteína más importante que se va a unir al fármaco y de esta manera lo va a llevar de la mano hasta donde tiene que ir. Obviamente, esto de aquí altera lo que es a veces la distribución del fármaco. También puede unirse el fármaco a los glóbulos rojos o a algunos compartimentos intracelulares. ¿De qué más depende la distribución? De las propiedades físico-químicas del fármaco también, ¿no? Algunos fármacos, por ejemplo, se podrán distribuir más fácilmente por el trato gastrointestinal si se encuentran en estado líquido, ¿no? Que otros que están, por ejemplo, en estado sólido, ¿no? La composición química también. Si, por ejemplo, el fármaco tiene, como muchas veces, tiene una afinidad por alguna molécula, por ejemplo, algunos fármacos son anticuerpos. Entonces, este anticuerpo va a buscar, obviamente, a esa molécula precisa para unirse. Eso es una propiedad físico-química del fármaco. ¿De qué más, doctor? De las interacciones, ¿no? Algunos fármacos interaccionan entre otros. Se puede unir el fármaco y lo neutralizan. Si ya lo neutraliza, el fármaco ya no va a poder irse a donde tenía que irse. Interacciones. ¿Ya? Si el fármaco lo neutraliza, se perdió. Ya no va a poder ir. Eso depende de la distribución. Obviamente el flujo sanguíneo del tejido, ¿no? Por supuesto. ¿Qué tal si yo le quiero dar un antibiótico, pero justo esa parte del cuerpo está con poco fluido sanguíneo? O sea, los vasos no están ahí muy bien. Están taponeados o están con embolia. Entonces, el fármaco no va a poder ir ahí. Si hay un flujo sanguíneo mejor hacia otro tejido, por ahí el fármaco se va a ir, ¿no? Como si fuera una carretera, ¿no? Donde hay flujo, va. Donde no hay, no va a poder. Las llamadas barreras especiales. La barrera hematoencefálica y la barrera placentaria. ¿Qué es la barrera hematoencefálica, doctor? Por ahí han preguntado. Es la barrera entre la sangre y el sistema nervioso central.
barrera hematoencefálica entre la sangre y el sistema nervioso central. Doctor, hay algunos fármacos que pueden pasar esta barrera y otros no. Correcto. Los que van a poder atravesarla, ya sea por sus propiedades fisicoquímicas, van a poder llegar al sitio donde va el yo quiero. Por ejemplo, la ceftriaxona, ¿no? La ceftriaxona es un antibiótico que lo damos bastante para meningitis, por ejemplo, o para también infecciones del sistema nervioso central tipo absceso. Esta ceftriaxona sí atraviesa la barrera hematoencefálica por su cualidad, pero hay otros medicamentos que no lo hacen. Por ejemplo, la piperacilina. ¿Se das cuenta? Entonces, puede ser que la ceftriaxona y la piperacilina, los dos maten a la bacteria, ¿no? O sea, yo agarro la bacteria, por ejemplo, imagínate, vamos a hablar del hemófilo, ¿ya? Yo le pongo ceftriaxona in vitro y lo mata. Le pongo piperacilina y lo mata. Pero, ¿qué pasa? Que en el cuerpo la piperacilina no atraviesa, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve que la piperacilina sí la mate la bacteria, pero si no llega, si no se distribuye, no me sirve? ¿Se dan cuenta? Entonces, también a la hora de elegir un antibiótico tengo que ver la distribución, si el fármaco llega adecuadamente a ese tejido que yo estoy tratando. ¿Ya? Son muchas cosas entonces las que tenemos que ver. Y desde luego la afinidad del fármaco por las moléculas transportadoras. Hay moléculas que son las encargadas justamente de agarrar el fármaco y llevarlo dentro de la célula. ¿Qué tal si el fármaco no tiene afinidad por esa molécula? Nunca va a llegar. ¿Ya? Por eso les digo entonces que todas estas cositas se ven en la parte de farmacotecnia, en la parte cuando se está creando el fármaco, ¿no? Y luego tenemos lo que es el volumen de distribución. Otro parámetro farmacocinético. Este es un parámetro que simplemente es una fórmula, ¿ya? Nuevamente, estas son formulitas, quizás que solamente se usa más que todo para comparar los fármacos. No tienen tanta aplicabilidad en realidad en la clínica, ¿ya? Pero se usa más que todo para comparar. ¿Qué es el volumen de distribución, doctor? El volumen de distribución es un cociente, como ven ahí, entre la dosis del fármaco y la concentración inicial del mismo. Vamos a poner así, ¿ya? Imagínate que tú le das 100 miligramos de aspirina a un paciente, ¿ya? Esa es la dosis. La dosis, pero entiéndalo como carga, o sea, como cantidad de fármaco, ¿ya? Y luego imagínate que yo le doy, o sea, le mido, le doso la aspirina en el cuerpo, le saco sangre y veo cuánto está de aspirina en la concentración, y me sale 1 miligramo por litro. ¿Ya? Ese es el volumen de distribución. Divido la dosis del fármaco que le doy y lo divido sobre la concentración en la sangre inicial. 1 miligramo por litro. Entonces, el resultado, si se dan cuenta, me va a salir en litros. ¿Verdad? Claro, doctor, simplemente estoy dividiendo la cantidad entre la concentración. Entonces, más o menos me va a salir el volumen en el cual está disuelto el fármaco, ¿no? ¿Sí? Más o menos fácil de comprender, ¿no? Sin embargo, como les digo, esto de aquí es un valor teórico simplemente, ¿no? 100 litros, ¿qué me quiere decir? Pues es el volumen teórico, como dice, de agua corporal en el que se disuelve el fármaco. ¿Para qué me sirve? Más que todo para comparar fármaco con fármaco. Claro, si yo tengo otro fármaco cuyo volumen de distribución me sale 2 litros, yo voy a decir, el otro fármaco necesita menos cantidad para poder disolverse. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces es un valor teórico. No es que la persona tenga 100 litros dentro, pero es un valor teórico. ¿Ya? Expresa la característica de la distribución de un fármaco. Como les vuelvo a decir, el valor es una constante. O sea, ¿cómo sé otro que el volumen de distribución es 100? O sea, cada medicamento tiene su propio volumen de distribución, ¿no? Lo pueden buscar en esas tablas que vimos farmacocinéticas. Cada medicamento tiene su volumen de distribución y es constante, ¿ya? La ceftriaxona tiene un volumen de distribución, el omeprazol tiene otro. Son valores constantes. Pero que les pueden hacer, sí, en la pregunta, o sea, en el examen les pueden preguntar, ¿no? O sea, les dan el valor y les piden cuál es el volumen de distribución para que ustedes hagan la operación. Pero normalmente no les van a decir, obviamente, de memoria cuál es el valor, ¿no? Eso, cada fármaco tiene su propio volumen de distribución, es un valor teórico. Bueno, y ahora vamos a hablar de los factores que influyen en la unión a proteínas plasmáticas. ¿Se acuerdan para qué era importante la unión a proteínas plasmáticas? ¿En qué proceso es importante la unión a proteínas plasmáticas? En la distribución. Muy bien. Habíamos hablado que la albúmina es muy importante. Entonces, esta albúmina, desde luego, va a poderse ver alterada por algunas condiciones. ¿Cuáles, doctor? La edad. Claro, los pacientes ancianos y los pequeños
van a tener menor proporción de proteínas. Ah, ya, la edad del paciente, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de darle un fármaco. ¿Qué más, doctor? El grado de nutrición. Claro, si yo encuentro un paciente desnutrido, va a tener poca albúmina. Y por lo tanto, el fármaco va a unirse menos porque no va a tener albúmina a la cual unirse. Enfermedades que alteren el nivel de proteínas. A ver, ¿alguien me puede decir alguna enfermedad que altere el nivel de proteínas? Cirrosis, muy bien. ¿Qué más? Síndrome nefrótico, que no lo han estudiado seguro, pero el síndrome nefrótico, el paciente pierde proteínas por la orina. Ojo, van a estudiar ustedes en clínicas eso. Síndrome nefrótico, ¿no? Pierde proteínas por la orina. ¿No? Desde luego también cáncer, ¿no? El cáncer también consume, acuérdate que los tumores son células que crecen a gran escala, ¿no? Entonces necesitan un montón de proteína. Al paciente por eso lo adelgazan, ¿no? Se vuelven caquéticos, se le dice. ¿Ya? Entonces, estas enfermedades pueden hacer que la albúmina esté baja y pueda alterar la unión a proteínas plasmáticas. Ahora, ustedes me dirán, doctor, ¿y qué tanto interesa en la unión a proteínas plasmáticas? Vamos a hablar acá. Esto es algo también muy importante. Mira, el fármaco entonces, dependiendo si se une a la proteína, a la albúmina o no, se puede dividir en fármaco unido a las proteínas y fármaco fracción libre. Ah, ya, claro. Libre se dirá si no está unida a la proteína y si sí está con la albúmina ahí, yendo por todas partes, es el fármaco unido a proteína. Tienen que saber que, eso también es un concepto básico, y que pregunta, que el fármaco libre es el que ejerce su acción. Mientras que el pobre fármaco, imagínate que está con la albúmina y está amarrado, no va a poder hacer su acción. ¿Ya? Es como que está inactivo mientras está unido a la proteína, ¿ya? Mientras está unido a la proteína, simplemente viaja por todo el cuerpo, pero no hace su acción. La fracción libre va a ser la que va a efectivizar la acción. ¿Está bien? ¿Está clarísimo? Eso tiene que estar claro, ¿ya? Fármaco libre autor es el que hace la acción. El que está unido a proteínas está inactivo. Listo. Pero, acá hay un concepto un poco que a veces los raya, por eso les explico siempre, ¿ya? Un poco contradictorio. Si el paciente, vamos a ver si me resuelven si el paciente tiene, vamos a ponerle bajo, ¿ya? Bajas proteínas, ¿el fármaco me va a durar más o menos en tiempo? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Menos o más tiempo? Menos tiempo. ¿Por qué? A ver, otra respuesta. A ver. Ya, y si hay más fármaco libre, ¿me va a durar más o menos? Menos, muy bien. Claro, podría parecer de que como hay más fármaco libre, va a haber más acción. ¿Ya? ¿Sí, no? Porque dices, más fármaco libre, más acción. Pero la duración es otra cosa. ¿Ya? La duración es otra cosa. Entonces, si bien es cierto, la proteína inactiva, entre comillas, el fármaco, pero va a liberarla al final. ¿Ya? Va a liberarla. Entonces, si el paciente tiene pocas proteínas, rápidamente el fármaco va a actuar, pero me va a durar menos. Pero si el paciente tiene proteínas altas, entonces, doctor, no, pero proteínas altas quiere decir no acción. Falso. Porque me va a durar más, o sea, la acción va a haber, pero me va a durar más. Claro, las proteínas no va a estar todo el tiempo con el fármaco, lo va a ir soltando, ¿ya? Entonces, si el paciente tiene gran proteínas, el paciente, la duración del fármaco va a ser mayor. ¿Está claro? ¿Sí? Ya, es un poco contradictorio porque, como les digo, las proteínas teóricamente inactivan. O sea, el fármaco que está unido a proteínas está inactivado. Sí, es cierto. Pero en el tiempo la proteína lo va a soltar. Caso diferente, si la proteína está bajita, el fármaco actúa, pero su efecto se acaba rápido. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque
En la práctica clínica podemos considerar esto en algunos fármacos, sí. O sea, si yo doy un antibiótico, por ejemplo, a un paciente desnutrido que tiene cirrosis y que la proteína está muy bajita, puede ser que el efecto no sea tan duradero. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo darle más seguido, ¿no? Si le daba cada 24, le puedo dar cada 12 horas o cada 8 horas. ¿Por qué? Porque ya sé que el paciente al estar desnutrido, el efecto va a ser más corto. Ya, eso es un poco ya a un nivel un poco más alto, ¿no? Todos lo usamos en realidad, ¿ya? Pero sí se puede ver esos cambios.